Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. Hemos dado lectura del verso 35 al 40, del cual analizábamos el domingo anterior, y en esta noche hemos leído el verso 41, el cual nos dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Usted recordará, mi santo hermano, que el domingo anterior, en cuanto a la lectura que ya tuvimos, Jesús confrontó a todos los que le escuchaban. La escritura, más bien, cuando se leía en el verso 35, que nos indica: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto quería decir que las ropas se las tengan ajustadas, y sus linternas o las luces prendidas, para poder estar en cualquier momento apercibido ante el retorno del Señor. Todo esto, con otras palabras más, Jesús las proclamó, las anunció delante no solo de sus discípulos, sino delante de la multitud que siempre seguía a Jesús. Mas sin embargo, luego de que el Señor hace esta presentación de una demanda para todos aquellos que le habrían de seguir, Pedro dice en el verso 41 del capítulo 12 de Lucas, Pedro le dice al Señor: dices esta parábola. Recuerde que este término parábola significa, a ojo de buen cubero, un lenguaje simplemente figurativo para poder entender la enseñanza. Dices esta parábola a nosotros o también a todos. Es decir, esta demanda de estar ceñidos y de estar velando o despiertos o con la luz encendida, ¿es para unos pocos o es para todos los que te oyen? Pedro quiso de alguna manera parametrizar la demanda de Jesús. Dijo: bueno, ¿para quién es esta demanda? ¿Para los que te siguen o para los que no te siguen? ¿Para aquellos que te han de alguna manera tomado una decisión y han recibido a Jesús en el corazón, o para aquellos que de pronto son ajenos a tu voluntad y que no quieren saber nada de ti? ¿Para quién es este llamado? ¿Para quién es esta demanda? Y de ahí, mi amado hermano, quisiera tomar en esta noche estas palabras de Pedro, para también nosotros analizarlas juntamente por medio del Espíritu Santo. Mi querido hermano, cuando Pedro hace la pregunta: ¿para quién es esta palabra? Jesús, acompáñenme por favor al verso 42. Jesús, escuchando la pregunta y sabiendo que esa respuesta tendría un gran efecto sobre Pedro y sobre todos los presentes, Jesús le responde y le dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Mi amado, usted verá por medio del versículo 42 que Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. Amén. Versículo 42. ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Mi amado, leyendo detenidamente la pregunta, que para Jesús vendría a ser una respuesta para Pedro, de manera superficial podría pasar por alto muchas cosas. Mas sin embargo, prestando un poco de atención a la pregunta que está tomada como una respuesta a la pregunta de Pedro, esta pregunta implica o tiene una profundidad muy, pero muy grande en significado, porque esta pregunta a manera de respuesta hace un desafío. Si usted es un poquito más juicioso en la lectura y mira en la primera parte de la respuesta de Jesús, donde dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Jesús, mi querido hermano, está prácticamente diciendo: a quien acepte esta labor, a quien quiera asumir una responsabilidad
de esta envergadura, es decir, de esta grandeza, ante el desafío que ya se había leído desde el verso 35 en adelante, a todos los que asuman una responsabilidad, para ellos es esta palabra. Mi amado hermano, es decir, que en la pregunta que Pedro le hace a Jesús tiene una respuesta a través de otra pregunta. ¿Para quién es la demanda del reino de los cielos? Para todos aquellos que estén dispuestos a aceptar el desafío. Para todos aquellos que asuman por voluntad propia las demandas de su reino. Y es evidente, mi amado hermano, que el Señor no obliga o no quiere obligar a nadie a que le siga, ni mucho menos a que le sirva. Mi querido hermano, Jesús quiere gente espontánea, porque espontáneamente también Él se ofreció en la cruz del Calvario. Mi querido hermano, me recuerda un texto que quería dejarlo para el final, pero que a la verdad me parece muy importante, sin poder en este caso tomarlo como referencia. Cuando uno va al libro de Isaías, acompáñeme al Antiguo Testamento, en el capítulo número 6, libro de Isaías, en el capítulo número 6, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, conocido como uno de los profetas mayores, no porque haya sido mayor que otros, sino por el contenido vasto, de todo lo que se dice de él. Isaías capítulo número 6, en el versículo número 8, nuevamente en el cielo, sale una voz que pregunta. Y frente a la pregunta hay alguien que quiere tener una respuesta ante esa pregunta o ante esa demanda celestial. Ya lo tiene, Isaías capítulo número 6, verso número 8. Dice el Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es decir, ¿quién tomará mi lugar en esta labor? ¿Quién pondrá sus manos en vez de las mías para continuar, diríamos así, mi obra en la tierra? ¿Quién, dice aquí verso número 8, a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué respondió, mi amado hermano, el profeta Isaías? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pedro, mi amado hermano, él no da una respuesta. Él hace una pregunta frente a la demanda de Jesús. Más bien, él se queda hasta cierto punto en el aire, en una incógnita, diciendo: bueno, esto que tú tanto nos pides, de ceñirnos nuestros lomos, de mantener siempre con cuidado todo aquello que tú tanto demandas de este pueblo, me imagino que esto debe de ser para alguien muy especial. Dinos para quién es. Para nosotros, tus discípulos, los que has escogido, o para la multitud que de alguna manera también te sigue. Dinos para quién. Y cuando Jesús responde con la pregunta, le está diciendo: para todos los que quieren asumir la responsabilidad. Cuando vamos a la Escritura, mis santos hermanos, si retornamos por favor nuevamente al capítulo número 12, versículo número 42, podríamos entonces entender muy bien qué es lo que Jesús le estaba respondiendo a Pedro cuando éste le dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo, dice ahí, les dé su ración? Ahora, la respuesta también tiene más demandas para los que quieren enlistarse en el servicio al Señor. Sabrá muy bien, mi amado hermano, que cada vez que Jesús toma a alguien para usarlo, no solamente que lo llama para que sea o forme parte de su plan, sino que también junto con ese plan, con ese propósito, vienen responsabilidades, que por cierto son tareas que muchos no quieren asumir. Si leemos más adelante, porque vamos a seguir avanzando con este texto, nos vamos a dar cuenta que no todos los que de alguna manera, diríamos,
de emoción o simplemente de una manera superficial desean ser considerados siervos, ante, diríamos, el proceso, ante el caminar diario con Jesús, se dan cuenta que la cosa no es tan fácil y muchos abortan, muchos dejan las cosas tiradas. Y Jesús hace una advertencia, el Señor hace de hasta cierto punto una alerta previa para todos aquellos que quieren seguir y servir a Cristo. Dice en el versículo número 42, en su segunda parte, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Ahora, estas palabras de Jesús tienen mucho que ver con lo que se conoce como la mayordomía, que no es otra cosa más que el poder administrar los bienes de un amo dentro de una casa. Cuando habla la palabra acerca de poderle darle su ración, el Señor sabía que un mayordomo, alguien que está por encima de otro sirviente, pero que también es sirviente, como administrador tendrá que ser tan juicioso, tan dedicado, tan responsable, que como se lo ha nombrado administrador de lo que tiene su Señor, tiene que estar tan preocupado que inclusive debe de estar atento si los consiervos de él aún pudieran llegar a tener necesidades y él prontamente poder saciar esas necesidades. Es decir, que alguien que asume dentro de su corazón la responsabilidad de seguir y de servir a Cristo, debe de ser, mi amado hermano, un hombre que ha de poner todo su énfasis en la obra del Señor. Y eso no solamente es, como el Señor nos acaba de confirmar, para los que le siguen, y mi amado hermano, son simpatizantes, sino que puede ser para tanto los internos como para los que están allá afuera en el mundo. Dios puede utilizar a cualquiera para poder levantar un gran baluarte dentro de su reino. Dios puede tomar a alguien capacitado como alguien indocto, alguien que no tiene ni siquiera educación, pero puede llegar a levantarlo porque Dios tiene poder para hacerlo. Y dice la Escritura en el versículo número 43, y avanzamos un poquito más: bienaventurado, muy favorecido aquel siervo al cual cuando su Señor venga o retorne le halle haciendo. ¿En qué consiste esa bienaventuranza o bendición? El verso 44 lo complementa diciendo: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, no solamente se quedará con la responsabilidad de haberle servido en algo, sino que Dios le pondrá sobre todos los bienes de su amo. Para poder entender de manera complementaria lo que el Señor nos está tratando de decir en esta hora, vayamos primeramente al Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 9. Veamos desde menos a más. Marcos capítulo número 9. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Y aquí vamos a irnos adentrando poco a poco. Verso 41. ¿Qué labor es la que el Señor considera para alguien que le quiere servir? Bueno, veamos en qué consisten esas labores y las recompensas a esas labores. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: y cualquiera. Me encanta porque no parametriza la opción para servir. El rango está abierto para todos. Marcos 9:41. Y cualquiera, dice ahí, que os diere un vaso de agua, pero ojo, aquí viene la condicionante: en mi nombre. Ahora, aquí debemos de entender algo. Buenas obras las puede hacer todo el mundo. Amén. Buenas obras las puede hacer todo el mundo. Ser caritativo, dadivoso, mano abierta, como lo queramos ver, lo puede hacer cualquiera. Mas sin embargo, las
obras que adquieren valor delante de Dios son las obras que vienen por intermedio de Cristo. Amén. Porque por obras, recuerde, no podemos alcanzar la gracia, por obras humanas. Nunca alcanzaremos la gracia, ni el favor, ni la misericordia de Dios. Mas, sin embargo, las obras por intermedio de aquel que sació la necesidad del Padre, que fue Cristo Jesús, todo lo que hagamos a través de Él es digno de ser recibido y aún recompensado. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el hombre, más allá de lo bueno que pueda ser, de lo maravilloso que pueda comportarse y de cualquier de pronto acto dadivoso que puede ejercer sobre otro ser humano, el hombre sigue siendo un ser pecador, sucio y contaminado por el pecado. Mas, sin embargo, los sacrificios que Dios acepta son aquellos que vienen por intermedio de alguien que es santo como Él es santo. Y el único santo y perfecto e idóneo para Dios es su Hijo Jesucristo. Y cuando lo hacemos a través de Él, entonces Él acepta toda obra favorable, porque no viene envuelto en nuestro papel de regalo, sino en el papel de Cristo Jesús. Y esa labor es la que Jesús estima como cosa así, diríamos, de recompensar. Dice el verso 41, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois, dice ahí, o somos pertenencia de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. Es decir, que Dios ha destinado para aquellos que deciden seguir y servir, también sin darnos una retribución a dicha labor. Mi amado hermano, penosamente el mundo no busca, si digo esto con mucha tristeza, los fines de Cristo, sino sus propios caminos. Los hombres no están tan atentos al poder sus vidas, al poner sus vidas en las manos de Dios para servir a Dios, sino para sus propios caminos, sus propios propósitos. De hecho, dentro del mismo libro que leímos hace un momento, allá en Isaías, mi querido hermano, aún también en Ageo, como lo es otro profeta, pero considerado como profeta menor, muchas veces el Señor confrontó al pueblo porque más estaba interesado en lo suyo que en su casa. Quisiera, por favor, que me acompañara para poder respaldar lo dicho. En la carta de Ageo, o el libro de Ageo, en el capítulo número 1, ¿dónde está Ageo? Entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Vamos al libro de Ageo. Si no lo encuentra, vaya al índice que ahí lo va a encontrar. Libro de Ageo. En el capítulo número 1. Ageo capítulo número 1. Está después de Sofonías, antes de Zacarías. ¿Ya lo tiene? Ageo capítulo número 1, verso número 4. Amén. Por eso es importante, ¿verdad?, compartir la escritura para poder solidificar nuestra fe. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ya lo encontró? Verso número 4. Ageo capítulo 1, verso número 4. Dice el Señor: es para vosotros, a manera de pregunta. Hoy hemos leído muchas preguntas y cada pregunta, claro que tiene su respuesta. Dice el Señor, hablando, confrontando al pueblo: es para vosotros tiempo, para vosotros, dice ahí, de habitar en vuestras casas. Y mire qué término utiliza: artesonadas, y esta casa está desierta. Hablando ya del templo. Mi amado hermano, el hombre tiene esa prioridad: siempre tratar de buscar su propio beneficio, sus propios planes,
sus propias metas. Pero cuando se trata de poner en una balanza, ¿sí?, las demandas de Dios para el hombre, ¿sí?, el hombre como tal siempre dejará las cosas de Dios en un segundo plano. Siempre. Mi amado hermano, solo aquellos que han podido en Dios ser transformados por el poder del Espíritu Santo podrán desplazar lo suyo y poner al Señor en su primer plano. Aleluya. Solamente aquellos. ¿Por qué? Porque esta obra ya no depende del hombre, sino del poder de Dios que transforma y cambia la mente y el corazón del hombre. Alguien por sí mismo no está interesado en las cosas de Dios. De ahí que hay muchos que cuando ven a parientes o a familiares que caminan para la iglesia, que están buscando el rostro de Dios, ellos se rascan la cabeza y te dicen: yo no te entiendo, ¿por qué tanto quieres estar en la iglesia? Yo no te entiendo por qué, cuál es tu desesperación de, ¿verdad?, de pronto de leer o de orar o de querer compartir el evangelio, porque para ellos estas cosas, como lo dice Pablo, son locura. Pero para los hijos de Dios, esto que es locura para el mundo es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Esa es la gran diferencia. Mis amados hermanos, por eso es que el Señor, ¿sí?, cuando confronta al pueblo, les dice a ellos, a su pueblo: ustedes están más preocupados o interesados en apersonar sus casas, en llenarlas, en darle provisión a todo, obviamente, los que les satisface a sus necesidades físicas o materiales, pero de lo mío se han olvidado. Mi casa, dice ahí, está desierta. Mi amado hermano, cuando esto lo compaginamos con el texto que hemos leído en Marcos capítulo número 9, versículo 41, de la cual el Señor nos ha mencionado que aún un vaso de agua, que podríamos decir es la acción más baja o de menor importancia, si se lo quiere ver, si bajo una óptica humana, nada que hagamos en Cristo será vacío. Todo será, mi amado hermano, en Dios grandemente recompensado. De manera complementaria, por favor, acompáñenme al último libro de la Biblia. ¿Cuál es ese? A Apocalipsis, capítulo número 22. Apocalipsis, capítulo número 22. Verso número 12. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Y no solamente que Él viene, sino que Él viene, no viene con las manos vacías. ¿Qué dice el Señor en ese texto? Y mi galardón, sí, o lo que es igual recompensa, mi galardón conmigo. Sí, me contaban así hace mucho tiempo, sí, en el caso de mi familia, sí, que cuando venía el papá, ¿sí?, del trabajo, los muchachos estaban en la parte de afuera jugando, cuando obviamente eran niños, y cada vez que veían que venía el papá, ¿sí?, no solamente se alegraban porque venía, sino porque decían: ahí viene la plata, ¿sí?, porque cada vez que venía, obviamente les daba algo para que pudieran comprarse, de pronto caramelos, dulces, ¿sí?, pero algo similar con la ilustración. Cuando Cristo retorne, no retornará con las manos vacías. Retornará con el justo premio que cada uno de sus hijos debe recibir. Pero usted y yo debemos de saber algo. Todo lo que hacemos en Cristo, si bien es cierto, Jesús mismo, si volvemos, acompáñenme por favor nuevamente al Evangelio de Lucas, que es el texto inicial que hemos tomado como estudio. Versículo número 43 y 44, donde se nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué dice ahí el texto? Le halle haciendo, es decir, lo halle, sí, trabajando, lo halle involucrado, sí, en los negocios de Dios,
En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero aquí a mí me nace una pregunta. Mi amado hermano, no todos los que hacen, ojo, no todos los que sirven recibirán recompensa. Y usted dirá, ¿cómo así? Porque aún para poder hacer la voluntad de Dios hay que hacerla bajo una condicionante. ¿Cuál es esa? Acompáñeme por favor a la primera carta de los Corintios. Si bien es cierto, aún los creyentes pueden dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor, no todo lo que se haga en el nombre de Cristo será recompensado. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 9. Lo digo por este parámetro bíblico. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 9, verso número 17. Cuando hablamos de recibir recompensa, la recompensa en sí está sujeta a la buena disposición de los que le sirven. Verso 17. Por lo cual, y aquí Pablo está hablando de la proclamación del Evangelio. Por lo cual, si lo hago, hablando de la predicación, la enseñanza, si lo hago de buena, ¿qué cosa? Léalo por favor conmigo. Si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice el apóstol Pablo en esa parte? Recompensa tendré. Ahora, ¿cuándo voy a tener recompensa? Cuando hago las cosas que a Dios le agrada, pero de buena voluntad. Y es verdad, mi amado hermano, no es lo mismo, y usted me puede confirmar lo dicho, hacer las cosas y tener el agrado de un padre, de una madre, cuando lo hacemos con una sonrisa dibujada en la cara, que hacerlo refunfuñando a regañadientes o aún inclusive, ¿verdad?, con una actitud totalmente desagradable. ¿Qué mejor, diría yo, regalo que un padre recibe cuando al recibir, de parte de su hijo, la orden ya ejecutada, la ha hecho con alegría? ¿Verdad que usted se siente contento al ver que su hijo le obedece de buena voluntad? Cuando usted le manda de pronto a que vaya a arreglar su cuarto y dice, hijo, es momento de que apagar el televisor, dejar a un lado lo que está haciendo, métase en esa lavacana y lave toda la ropa. Y la muchacha o el muchacho diga, perfecto papá, perfecto mamá, me voy cantando alabanza a restregar la ropa sucia. ¿Verdad que así van nuestros hijos? Si lo hacen así, de seguro el padre y su madre, el papá y la mamá de ese muchacho o de esa muchacha, seguro que va a alegrarle su corazón. Pero si van a regañadientes, que otra vez me toca a mí, que solamente me has cogido a mí a cargo, ¿acaso no tiene más hijos? Que en este momento no lo voy a hacer, ¿no ves que la novela está interesante? Mira que Pedro se va a casar con Juanita, ¿en qué quedará el capítulo? La cosa cambia. Su actitud aún, del cual salió la orden, de manera enérgica, hasta con un corazón, mi amado hermano, lleno de ira o de enojo, reprenderá y enviará al muchacho rebelde. Y la labor se seguirá, y la labor se ejecutará, y terminará lo que usted le ordenó. Pero a la larga su corazón estará insatisfecho, porque la obra se la hizo de mala gana, de mala voluntad. Aún para hacer la obra de Dios, debemos de hacerla con todos nuestros sentidos involucrados, sin desmerecer, mi amado hermano, la importancia y aún la forma de ejecutarse, porque el Señor se agrada de aquellos que lo hacen con corazón limpio. La Biblia nos declara en el versículo, si retornamos nuevamente Corintios capítulo número 9, verso 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa
tendré, con esa seguridad. Pero si de mala voluntad, porque de esa manera también se puede hacer la obra, de mala voluntad, es decir, sin poner el corazón en ello. Si lo hago de mala voluntad, simplemente, ¿qué ha pasado? La comisión o la tarea me ha sido encomendada. Es decir, lo hice porque tenía que hacerlo, porque no me quedó de otra más. Porque sé que si no lo hago, Diosito me va a castigar. Porque sé si no lo hago, sí, ¿qué dirán los hermanos? Porque sé que si no lo hago, me van a fastidiar el pastor. Mi amado hermano, la buena voluntad, el buen corazón, el buen ánimo, aún para poder servir, esas son las acciones que Dios estima dignas de ser recompensadas. Ahora, pero si lo hago de mala voluntad, perderé, diríamos así, mi calidad de hijo de Dios. Bueno, no. La salvación nada tiene que ver en esto. Sí, porque por obras nadie se salva. Pero, amado hermano, una cosa es llegar al término de la carrera, ojo, al término de la carrera, para recibir no solamente la vida eterna, sino la herencia que conlleva la vida eterna, que a recibir solamente la salvación y quedarme de brazos cruzados al ver que todos los demás que están a mi alrededor reciben recompensa y yo me quedo como huérfano. Sí, fui salvo. Sí, terminé la carrera, pero no recibo el galardón, ni la estimación que como hijo de Dios, sí, debería de recibir. Pregunto, ¿cómo te sentirías en una fiesta donde a todos sirvan, menos a ti? Ojo, fuiste invitado. Ojo, estás en la fiesta. Ojo, estás gozándote con los demás, pero solo a ti no te dieron de comer. ¿Cómo te sentirías? El vaso de cola llega acá y tú te quedas así. De seguro dirías: Señor, ¿y el mío? Cristo te respondería: mi hijo, siéntase satisfecho que gracias a Dios está aquí. Amén. Yo creo que un creyente no está para quedarse con la mano extendida, sino para recibir el pan de la mesa y no la migaja como lo hacen los perdidos. Amén. Cuando avanzamos en el texto, mi querido hermano, y al ver que Jesús ha de otorgar recompensa para aquellos que han de asumir la responsabilidad de una correcta mayordomía, dice en el versículo número 45 del Evangelio de Lucas 12: mas si aquel siervo, veamos la mala actitud, si aquel siervo dijere en su corazón, es decir, está sirviendo, ha asumido el rol, sí, diríamos, se identificó en su debido momento con la demanda que el Señor le hizo y dijo: sí, pastor, o sí, mi Señor, perfecto, voy a tomar esta situación, voy a tomar este peso y lo voy a cargar. Pero con el transcurrir del tiempo, diríamos así, con la monotonía muchas veces de las cosas, podríamos caer hasta cierto punto en una vaciedad, un vacío, y desmoronarnos, desmoralizarnos, perder, como decimos en el lenguaje cristiano, perder ese fuego de Dios, perder de a poco el entusiasmo y hacer las cosas de una manera mecánica, ya no con el interés o el valor. Se me ocurre, poniendo siempre un ejemplo para ilustrar la enseñanza, al inicio, cuando podríamos servir con los niños como maestros, al inicio los abrazamos, los besamos, sí, nos identificamos con ellos, escuchamos sus problemas, le prestamos atención, preparamos la clase con alegría. Si hay que invertir, metemos la mano al bolsillo, invertimos, compramos tal cosa, adornamos el aula, todo es maravilloso. Pero ojo, al cabo de unos cuantos años ya no se prepara la clase, por ahí
como se suele decir en la actualidad, se mete el texto en el microondas, sale calientito y dice, ya está rapidito, comida rápida para el como es un niño, ya no hay tiempo, el niño está que le haga la bata, y de pronto si es un varón le haga la bata, si es una mujer le haga la cual y dice, no sea malito, tengo problemas, ¿me puede ayudar? No, no, ahorita no, sí, ándate donde el pastor. Y comienza a desmoronarse ese encanto y esa ilusión por querer servir a Dios. Mi amado hermano, cuando el verso 45 nos confronta, Jesús está viendo más allá porque sabe que su tarea y su obra es una obra que demanda y que también desgasta a los que asumen esa responsabilidad. Porque cuando asumimos el reto de querer servir a Dios, recuerde que ese reto es inmovible, inmutable y nada ni nadie nos puede o nos debería de cambiar. Dios sabe que aquel que toma la rienda del evangelio tiene que servir estando sano y estando enfermo. Cuando hay responsabilidades de amor, mi amado, puede estar cayéndose el mundo entero, puede como hoy estar lloviendo perros y gatos y el cristiano avanza porque sabe que sí tiene una labor de amor para su Señor. Se para y delega y hace a un lado muchas cosas, pero lo hace por amor a Cristo. Todos se pueden ir de paseo, todos pueden ir de pronto a disfrutar, pero cuando hay una responsabilidad dentro de la obra de Dios, todo queda en un segundo plano y dice, está bien, váyanse todos, pero yo tengo que cumplir. Pero eso muchas veces se lo hace al inicio. Cuando avanzan los años, cuando pasa el tiempo, mi amado hermano, muchos pueden perder el brillo que Dios quiere que manifestemos en el transcurrir de los tiempos. Y frente a esa situación, Dios mismo nos aclara en esta noche diciéndonos, si aquel siervo dijere en su corazón, porque es ahí donde nos juega el diablo. Ahí. Cuando hablamos de corazón no nos referimos al músculo, nos referimos en sí a nuestro ser interior, nuestra alma, nuestra mente, en la cual el diablo sí que nos golpea, ¿verdad? Usted puede estar bien y simplemente de un momento, de un segundo a otro, si le dio cabida a algo en su mente, le descompone todo el día. Por eso es importante que el creyente siempre se esté llenando de la palabra de Dios, para que cuando algo pueda atacar a nuestra mente, nosotros tener todos los recursos para poder sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Va llegando el mal pensamiento, va llegando algún despropósito del diablo a nuestro corazón, mi amado hermano, y en el nombre del Señor, como va entrando, tiene que ir saliendo. La Escritura nos dice, con este ejemplo, este siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Y qué pasa como tarda? Comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a dedicarse a otras cosas, a comer y beber y embriagarse, es decir, tener una vida disoluta, tener, propósitos ajenos a los que, a él en un determinado momento de su vida se le encomendaron. Si algo nos enseña el apóstol Pedro, en una de sus cartas, es la correcta postura de un hijo de Dios a la hora de servir. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5. Y es un texto maravilloso. Primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 5. Todos aquellos que tienen la actitud de querer servir deben de considerar esto siempre, sin importar los años que hayan pasado. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Verso 2 en adelante. Mire esta recomendación.
apacentar, esto se le escribía a los ancianos de la iglesia, apacentar la grey de Dios, es decir, cuiden del rebaño. ¿De quién es el rebaño? De Dios, no es mío, de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Mire, ojo, no por fuerza. Como Dios quiere que atendamos a las necesidades de nuestros hermanos, no por, ¿qué cosa es esto? No por fuerza, no con rudeza u obligación. No lo hagas simplemente porque el pastor te dijo que tienes que hacerlo. A veces yo llamo a los hermanos, les mando un mensaje, digo, no sea malito hermano, ayúdeme yendo a ver a tal hermano o a tal hermano, obviamente por alguna limitación física. Si alguien recibe un mensaje de eso, claro, sí, dependerá de la actitud del corazón cómo hacerlo. Dice, otra vez este pastor que friega con este mensaje. Vamos a ver, hermanos, va. Bueno, yo sé que eso aquí no pasa. Amén. Cuando usted recibe un mensaje, pues dice, gloria a Dios, una oportunidad para ser bendecido en el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Ya los voy a mandar a ustedes también. Vamos a ver si sí. Verso 2. Sí, apaciente la grey de Dios, que es, dice, y cuando lo hagamos, ¿qué dice? Cuidando de ella, no por fuerza. ¿Qué más nos dice el Señor? Sino voluntariamente. Siempre esto va a salir a relucir. Mire que también ya lo leímos en otro texto en Corintios. A Dios le encanta que sus hijos sirvan de una manera voluntaria, con disposición, no ejerciendo presión. ¿Cuántos de sus hijos le obedecen no por presión, sino voluntariamente? ¿Verdad? No con soborno tampoco, porque la obra de Dios no es para lucrarse de ella. Amén. La obra de Dios es para dar, sí, un fin de servicio, para que toda la iglesia pueda crecer uniformemente, todos siendo tratados por igual. Nadie es tratado de manera diferente del otro. Ay, como yo diezmo más, pastor, mire, yo diezmo más, cuidado que le voy. El trato es igual. Diría yo, la presa de pollo es idéntica. Si se le dio ala al uno, ala también se le dará al otro. Pastor, pero yo diezmo, a mí no me interesa si tú diezmas o no diezmas, porque no diezmas para mí, ni ofrendas para mí, lo haces para el Señor. Si no lo haces, con el de arriba es que te tienes que confrontar. Mi querido hermano, tú tienes que entender que cuando Dios nos llama a servir, Dios quiere, sí, nuestra voluntad en ello que hacemos. ¿Cuántos hacen su trabajo con todos sus 5 sentidos? ¿Verdad? Mi querido hermano, Dios demandó al pueblo hacerlo, recuerda, sí, cuidando de ella, no con fuerza, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino más bien con ánimo. ¿Cómo hay que hacer también la obra de Dios? Con ánimo pronto. Diría cualquiera como que corriendo. Yo que he trabajado en algunas empresas, y a veces ahí se utilizan ciertos términos vulgares. Dice, mira, ahí está el perro, le dice a muchos. Sí, porque cuando viene el jefe, hasta el carro se lo limpia, ¿verdad? Y jefecito luego va y corre a comprarle lo que quiere. No digo que esto está mal. Lo que digo es que si así tratáramos a todos los hermanos de la iglesia, recompensa tendríamos. A veces, penosamente, el hombre por naturaleza trata de adular. ¡Ay, el pastor! La mejor presa para el pastor. Ningún mejor presa. Mi amado hermano, el mismo interés que usted puede tener en alguien en particular, debe de tenerla en todos. Amén. En todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Usted recibe mucho esta parte aquí en la iglesia. Se hace mucho énfasis desde aquí. A nadie, si usted, o de hecho, si quiere adularme, adúleme, pero también adule a su hermano de al lado. Aun cuando a la verdad, los hijos de Dios no adulan a nadie. Pero si usted trata con cariño a alguien, trate con cariño a todos. Así como Dios nos trata también con cariño a todos sus hijos. Y cuando es de meternos palos también a todos, nos castiga y nos reprende. ¿Verdad que sí?
Y cuando papá pega, pega duro, por cierto. Mi amado hermano, dice la palabra del Señor complementándola, no como teniendo, y esto se anexa de manera directa al texto que hemos leído en Lucas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino más bien siendo ejemplo de la gracia. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? Si yo te pongo, dice Dios, sobre alguien o sobre muchos, si debes de saber que tú no eres Señor de ellos, o amo de ellos, o dueño de ellos, lo soy yo. Tú eres otro consiervo y como tal necesitas ponerte de igual a igual que ellos. Cuando vamos al Evangelio de Lucas para ir culminando esta enseñanza, en el versículo número 45, este siervo, al ver que tardaba su señor, dijo en su corazón y lo llevó a cabo. Y comenzó, dice, a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. Es decir, a tener una vida disoluta. Verso 46. ¿Qué recibirá alguien que pretende servir de esta manera? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá ¿con quiénes, mi querido hermano? Con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué cosa dice el Señor que nos va a dar? Bonita recompensa, dice ahí. Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, es decir, aquellos que no sabiendo la voluntad hicieron cosas dignas de azotes, serán azotados, pero, ¿qué dice? Poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a que se le haya confiado más, ¿qué dice ahí? Más se le pedirá. Diríamos, sí, como otros textos también lo señalan, sí, que aquel que fue fiel en lo poco también, sí, pero en lo mucho le pondrá. Mi amado hermano, si vemos este texto, que en esta noche, por la misericordia de Dios, sí, ha podido ser, sí, diríamos, no solamente predicado, sino también entendido, sabrá muy bien que le estamos sirviendo a un Señor bien exigente, ¿verdad? Dicen muchos, hermano, allá en mi trabajo mi jefe es fregado, este es más. Sí, hermano, mi jefe, si llego un minuto tarde hasta me multa, este también. Amén. Hermano, si no le produzco hasta me baja el sueldo cuando cobro, este también. Mi querido hermano, yo creo que si estimamos de manera muy precisa la labor que Cristo hizo por nosotros, yo podría concluir en esta noche que no importa lo que hagamos para el Señor. Y cuando hablo de que no importa, me refiero, sí, a no tanto a la obra, sino a la multitud de los servicios que le prestemos. A Él nunca le lograremos pagar lo que Él hizo en esa cruz por usted y por mí. Nunca. Más bien nuestro fin de servicio para Él es un servicio de gratitud, de amor, mi amado hermano, y de misericordia, porque hemos sido tratados de la misma manera, y el Señor no espera de menos que sus hijos también puedan manifestarle a los hombres que no le conocen. Pero recuerda que Cristo en la actualidad se hace ver en el mundo a través de lo que tú hagas, sí, en esta tierra, en esta iglesia, en este tiempo. Tú eres un representante y un embajador de Cristo, sí, en este mundo. Y si el Señor ha hecho lo que hizo por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestras manos, nuestra alma
para poder servirle con todo nuestro ser. Si Él lo hizo, hagámoslo también nosotros, porque aún al hacerlo, recompensa tendremos en Cristo Jesús, en esta tierra y en la vida eterna, la gloria junto a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Alabanza a Dios del cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te doy gracias. Nuevamente tu palabra no solamente ha traído luz a mi vida. Veo, oh Dios, tal cual como lo dijiste frente a los tuyos. Eres de aquel que tratas, oh Dios, con los hombres y les solicitas cegar donde no siembras. Enséñanos, mi Dios, no solamente a disponer nuestras vidas para servirte, sino para mantenernos en el servicio. Muchas veces, oh Dios, en el mundo, muchos suelen decir que lo importante no es llegar a la fama, sino mantenerse en ella. Podría hoy rescatar esas palabras para un ámbito espiritual. Es de gran importancia llegar a adquirir en ti responsabilidades, pero más importante es que esas responsabilidades se logren mantener en mi vida con el mismo fervor y entusiasmo como cuando lo hice la primera vez. Ayuda a esta iglesia, oh Dios, a comprometerse con tu reino y con las demandas de esta tu palabra, pero sobre todo, una vez con esa responsabilidad, a poder permanecer fiel, sin fluctuar, mi Dios, sin ser de doble ánimo, sin ser inconstante, sino por el contrario, tener siempre presente que tú que has empezado en mí la buena obra, la vas a concluir. Yo también, mi Dios, si entregué mi vida a ti y por tu gracia he comenzado a servirte, mi Dios, permíteme poder culminar ese servicio de buena voluntad, de buena gana, con ánimo pronto, sin enseñorearme de los demás, sino mostrando la misericordia y la piedad que tú un día demostraste conmigo. Y de esa manera, oh Dios, vivir agradecido por la obra que el Espíritu Santo hace cada día en mi vida, ya que de gracia recibí y de gracia debo de dar, para la gloria y honra de tu nombre. La gloria sea tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.